En este video nos adentraremos en 38 de las parábolas más poderosas y transformadoras de Jesús que han desafiado y ayudado a la humanidad durante siglos. Prepárate para explorar relatos que van más allá de simples historias, revelando verdades ocultas y enseñanzas maravillosas que pueden cambiar tu vida. ¿Qué enseñanzas esconden estas parábolas? ¿Cómo pueden iluminar nuestro camino en el mundo actual? Acompáñanos mientras descubrimos la sabiduría divina contenida en estos mensajes celestiales. No te pierdas este revelador viaje hacia las parábolas más poderosas de Jesús. Asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos inspiradores. Empecemos. La parábola del sembrador. En un día soleado, bajo un cielo azul y despejado, Jesús se encontraba frente a una vasta multitud, reunida ansiosa por escuchar sus palabras de sabiduría. Con una voz serena y penetrante que capturaba la atención de todos, Jesús comenzó a relatar la parábola del sembrador, una historia que refleja la esencia misma de la vida y el corazón humano. Escuchad, dijo Jesús, mientras los oyentes se inclinaban hacia adelante, atentos. Había un sembrador que salió a sembrar su semilla. Con su mano extendida, lanzaba las semillas al suelo. Algunas caían con delicadeza junto al camino, donde las aves rápidamente las devoraban. Otras, con esperanza, encontraban terreno pedregoso. Aunque brotaban rápidamente, al no tener raíces profundas, pronto se marchitaban bajo el ardiente sol. También estaban las semillas que caían entre espinos. Estas, aunque brotaban, eran ahogadas por las preocupaciones y las riquezas del mundo que las envolvían. Sin embargo, unas pocas caían en tierra fértil, donde germinaban y florecían abundantemente, multiplicándose más allá de toda expectativa. La multitud escuchaba en silencio, absorbida por la simplicidad y la profundidad de la historia. Jesús continuó, desentrañando el significado de la parábola. El sembrador siembra la palabra. Aquellas semillas junto al camino representan a los que escuchan la palabra, pero no la comprenden. El mal viene y se lleva lo sembrado en sus corazones. Las semillas en terreno pedregoso son como aquellos que reciben la palabra con alegría al principio, pero, al no tener raíces, cuando enfrentan adversidades o persecuciones, rápidamente se apartan. Las semillas entre espinos son aquellos que oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, impidiendo que dé fruto. Pero las semillas que caen en buena tierra representan a los que oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha, unos 30, otros 60 y otros 100 veces lo sembrado. Una lección práctica que podemos extraer es la importancia de la perseverancia y el crecimiento continuo en nuestra fe. No es suficiente recibir el mensaje con entusiasmo inicial, es esencial nutrir una relación íntima con Dios a través de la oración, la reflexión y la acción. Esto nos fortalecerá para resistir las pruebas y tentaciones que se crucen en nuestro camino, permitiendo que la palabra de Dios transforme nuestras vidas y nos empodere como agentes de su amor y justicia en el mundo. Así, la parábola del sembrador no solo nos ofrece una reflexión sobre la condición de nuestros corazones, sino que también nos llama a ser intencionales en nuestra vida espiritual, cultivando un terreno fértil donde la palabra de Dios pueda crecer y dar fruto en abundancia. ¿Qué te pareció la primera parábola? Si ya estás disfrutando del contenido, dale un me gusta al video para que más personas puedan descubrir estas enseñanzas transformadoras. Tu apoyo hace una gran diferencia. La parábola del trigo y la cizaña. En un día de cielos claros y brisa suave, Jesús se encontraba rodeado de una multitud expectante, ansiosa por escuchar sus palabras de sabiduría. Con una voz calmada y llena de autoridad, comenzó a relatar la parábola del trigo y la cizaña, una historia que ilumina la coexistencia del bien y el mal en el mundo. El reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, apareció también la cizaña. Los oyentes de Jesús imaginaban el campo, con el trigo joven y prometedor emergiendo del suelo, y junto a él, la cizaña indeseada, enredándose y creciendo. Los siervos del dueño del campo, preocupados al ver la cizaña entre el trigo, se acercaron a su señor y le dijeron: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña?» El dueño del campo, con una mirada sabia y serena, respondió: «Un enemigo ha hecho esto». Los siervos, llenos de inquietud, preguntaron: «¿Quieres,
pues, que vayamos y la arranquemos. Pero él dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Al tiempo de la siega, diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Con esta parábola, Jesús enseñaba una verdad profunda, la coexistencia del bien y el mal en el mundo. La buena semilla, el trigo, representa a los hijos del reino, mientras que la cizaña simboliza a los hijos del maligno. Ambos crecen juntos hasta el final de los tiempos, cuando Dios hará la separación final. Esta enseñanza subraya la paciencia y la justicia de Dios, quien permite que el bien y el mal coexistan por un tiempo, pero asegura que, al final, habrá un juicio justo. Una enseñanza práctica de esta parábola es la importancia de vivir con discernimiento y paciencia. En lugar de obsesionarnos con eliminar el mal a nuestro alrededor, debemos centrarnos en crecer como trigo, fortaleciendo nuestra fe y nuestras acciones justas. Al hacerlo, confiamos en que Dios, en su tiempo perfecto, hará la separación necesaria y recompensará a aquellos que han vivido de acuerdo con su voluntad. Así, la parábola del trigo y la cizaña no solo nos ofrece consuelo y esperanza, sino que también nos desafía a vivir con integridad y paciencia, confiando en que, en el tiempo perfecto de Dios, la justicia prevalecerá y el bien será recompensado. La parábola del grano de mostaza es una de las enseñanzas de Jesús que ilustra el poder del crecimiento espiritual y el reino de Dios. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, es la mayor de las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que las aves vienen y anidan en sus ramas. Jesús utiliza esta parábola para demostrar cómo algo pequeño e insignificante puede crecer y transformarse en algo grandioso y significativo. El grano de mostaza, siendo una de las semillas más pequeñas, tiene la capacidad de convertirse en una planta notablemente grande, ofreciendo refugio y protección. Esta imagen simboliza cómo el reino de Dios, aunque pueda comenzar de manera humilde y discreta, tiene el potencial de expandirse y tener un impacto profundo y duradero. Para la actualidad, esta parábola enseña que no debemos subestimar los comienzos pequeños o las acciones aparentemente insignificantes. En un mundo donde a menudo se valoran los logros rápidos y visibles, esta parábola nos recuerda que el verdadero crecimiento y el cambio significativo pueden comenzar de manera modesta. Cada acto de bondad, cada semilla de fe plantada, tiene el potencial de crecer y transformarse en algo mucho más grande y poderoso. Además, la parábola nos invita a tener paciencia y confianza en los procesos de crecimiento. En una época donde la inmediata es altamente valorada, la historia del grano de mostaza nos enseña a confiar en el tiempo y el proceso. Nos anima a perseverar en nuestras acciones positivas y a creer que, con el tiempo, nuestras pequeñas contribuciones pueden resultar en grandes bendiciones y transformaciones. Finalmente, esta parábola subraya la importancia de la fe. La semilla de mostaza representa la fe que puede parecer pequeña y débil al principio, pero que tiene un poder inmenso para crecer y fortalecerse. Nos recuerda que con fe, incluso las acciones más pequeñas pueden llevar a resultados extraordinarios, impactando nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean de manera significativa. En resumen, la parábola del grano de mostaza es un poderoso recordatorio de que en la humildad y la fe se encuentran el verdadero potencial para el crecimiento y el cambio. La parábola de la levadura. Jesús, con una voz llena de serenidad y sabiduría, se dirige a la multitud ansiosa por escuchar sus enseñanzas. Con un brillo en los ojos y una sonrisa suave, utiliza una parábola sencilla pero profunda para ilustrar el reino de Dios. Compara el reino con la levadura que una mujer mezcla en una gran cantidad de harina hasta que toda la masa fermenta. El reino de Dios, comienza Jesús, es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Los oyentes, curiosos, visualizan a la mujer trabajando en su cocina, amasando cuidadosamente la mezcla. Aunque la levadura es una cantidad pequeña comparada con la masa, su influencia es poderosa y transformadora. En esta parábola, la enseñanza principal es sobre la influencia y el poder transformador del reino de Dios. La levadura actúa de manera silenciosa pero efectiva, cambiando completamente la naturaleza de la masa.
De la misma manera, el reino de Dios trabaja desde adentro, transformando corazones y vidas y extendiendo su influencia de manera profunda y amplia. Jesús explica que, aunque el reino de Dios pueda parecer pequeño o insignificante al principio, su impacto es innegable y vasto. Como la levadura que fermenta toda la masa, el reino de Dios comienza en los corazones individuales, pero su transformación se extiende a través de comunidades y naciones, alcanzando cada rincón del mundo con su poder renovador. La parábola de la levadura también nos recuerda que no estamos solos en nuestros esfuerzos. Dios trabaja a través de nosotros, utilizando nuestras pequeñas acciones para lograr grandes transformaciones. Este mensaje nos llena de esperanza y determinación, sabiendo que cada acto de bondad, cada palabra de aliento y cada gesto de amor contribuyen al crecimiento del reino de Dios. Con estas palabras, Jesús deja una profunda impresión en la multitud. Les insta a vivir vidas de propósito y constancia, a ser levadura en el mundo, transformando todo lo que tocan con el amor y la verdad de Dios. Y así, la parábola de la levadura se convierte en un faro de inspiración, guiando a todos hacia una vida de influencia positiva y cambio transformador. La parábola del tesoro escondido. Jesús, con su voz llena de sabiduría y compasión, se dirige a la multitud ansiosa por escuchar sus enseñanzas. Relata la parábola del tesoro escondido, una historia que ilustra el valor incomparable del reino de los cielos. El reino de los cielos, comenzó Jesús, es como un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo descubre y, al darse cuenta de la magnitud de su hallazgo, su corazón se llena de alegría. Sin vacilar, va y vende todo lo que posee para comprar ese campo y asegurarse el tesoro. La multitud escucha atentamente, visualizando al hombre que, con ojos brillantes y el corazón palpitante, encuentra el tesoro en un lugar inesperado. Saben que este hombre ha encontrado algo de un valor tan extraordinario que está dispuesto a renunciar a todo lo demás para asegurarlo. A través de esta breve pero poderosa narración, Jesús subraya la magnitud y el valor del reino de Dios, un valor que supera cualquier otra posesión o logro que uno pueda tener. El hombre que encuentra el tesoro reconoce su valor tan extraordinario que está dispuesto a sacrificar todo lo que tiene para obtenerlo. Esta disposición de renunciar a todo lo demás refleja la actitud que debemos tener hacia el reino de Dios. Nada es más valioso ni merece más nuestra dedicación y sacrificio. La enseñanza principal de esta parábola es la prioridad y el valor supremo del reino de Dios. Jesús nos desafía a evaluar nuestras prioridades y valores, a menudo persiguiendo objetivos materiales o temporales que, aunque importantes, no tienen el valor eterno del reino de Dios. Esta parábola nos invita a buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que, al hacerlo, todas las demás cosas serán añadidas a nuestra vida. Jesús concluye su relato con un llamado a la acción. Nos invita a vivir con una perspectiva eterna, buscando y priorizando el reino de Dios en nuestras vidas. Al hacerlo, descubrimos una riqueza que no puede medirse en términos terrenales, una riqueza que ofrece una paz y una felicidad duraderas. La multitud, absorbida por las palabras de Jesús, se siente inspirada y desafiada. La parábola del tesoro escondido no solo les ofrece una visión del reino de los cielos, sino que también les proporciona una guía práctica para vivir sus vidas de manera significativa y con propósito. Con corazones llenos de esperanza y determinación, se dispersan, llevando consigo la profunda verdad de que el reino de Dios es el tesoro más valioso que uno puede encontrar y que vale la pena sacrificar todo para obtenerlo. La parábola de la perla de gran valor. En una cálida tarde, con el sol iluminando suavemente el horizonte, Jesús se encuentra rodeado por una multitud ansiosa de escuchar sus palabras. Con su voz cargada de sabiduría y profunda serenidad, y una mirada llena de compasión, Jesús se dispone a compartir una historia diseñada para ilustrar el incomparable valor del reino de los cielos. El reino de los cielos, comienza Jesús, es como un comerciante en busca de perlas finas. Este comerciante, experimentado y astuto, ha pasado su vida buscando las perlas más exquisitas. Cada día, examina cuidadosamente las perlas, evaluando su calidad y valor. Un día, en medio de su búsqueda, encuentra una perla de un valor incalculable. Su corazón late con fuerza al comprender la magnitud de su hallazgo. Reconociendo su inmenso valor, el comerciante no duda en vender todo lo que posee para comprarla. La multitud escucha atentamente, visualizando al comerciante con una sonrisa de satisfacción y determinación.
Ven cómo vende todas sus pertenencias, cada posesión, cada objeto, para adquirir esa perla excepcional. Entienden que este hombre, experto en evaluar perlas, ha encontrado algo tan valioso que está dispuesto a sacrificarlo todo para obtenerlo. Jesús hace una pausa, dejando que las imágenes y los pensamientos calen hondo en los corazones de sus oyentes. Luego, continúa. La enseñanza principal de esta parábola es clara y contundente: el reino de Dios es de un valor tan inmenso que merece cualquier sacrificio necesario para obtenerlo. El comerciante, con su percepción aguda, representa la percepción espiritual que debemos tener para discernir la verdadera riqueza del reino de Dios. Debemos ser capaces de reconocer el valor incomparable del reino y estar dispuestos a renunciar a todo lo demás por él. Jesús nos desafía a adoptar la misma disposición en nuestras vidas. En un mundo que a menudo valora lo material y lo efímero, esta parábola nos recuerda que la verdadera riqueza se encuentra en una relación profunda y sincera con Dios. La búsqueda del reino de Dios no es una tarea superficial, sino una búsqueda diligente y apasionada que requiere sacrificio y compromiso. Jesús continúa. Una enseñanza práctica de esta parábola es la necesidad de reevaluar nuestras prioridades. Tal como el comerciante que vende todo lo que tiene para poseer la perla de gran valor, debemos estar dispuestos a cambiar nuestras prioridades, renunciar a hábitos perjudiciales, o incluso alejarnos de situaciones o relaciones que nos alejan de nuestra fe. Este sacrificio no es en vano. Al hacerlo, encontramos la verdadera plenitud y satisfacción en el reino de Dios. Con estas palabras, Jesús concluye su enseñanza con un llamado a la acción. Nos invita a buscar primero el reino de Dios, a valorar lo eterno sobre lo temporal, y a vivir nuestras vidas con la misma pasión y dedicación que el comerciante de la parábola. Al hacerlo, descubrimos que el sacrificio vale la pena y encontramos una riqueza y una alegría que trascienden las circunstancias temporales. La parábola de la red. Jesús, con su voz llena de sabiduría y autoridad, se dirige a la multitud ansiosa por entender más sobre el reino de los cielos. Con una mirada compasiva, comparte una parábola que ilustra el alcance y la inevitabilidad del juicio final. Así, comienza a narrar la parábola de la red. El reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando la red se llena, los pescadores la arrastran a la orilla, se sientan y recogen los peces buenos en cestas, mientras desechan los malos. La multitud escucha con atención, imaginando a los pescadores trabajando diligentemente, separando los peces en la orilla del mar. Pueden ver las cestas llenas de peces buenos y como los malos son descartados, sin valor. Jesús continúa: así será al final del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los malos de los justos, y lanzarán a los malos en el horno de fuego, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Con esta parábola, Jesús enseña una verdad profunda y solemne: el juicio final y la separación de los justos y los malvados. La red representa el alcance universal del reino de Dios, donde todas las personas son invitadas a entrar. Sin embargo, al final de los tiempos, habrá una evaluación y una separación definitiva. Este proceso de selección subraya la importancia de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios para ser considerados justos. Jesús hace una pausa, permitiendo que sus palabras penetren en los corazones de sus oyentes. Luego, continúa con una enseñanza práctica. Una lección que podemos extraer de esta parábola es la importancia de la autoevaluación y el arrepentimiento. Debemos examinar nuestras vidas regularmente, identificando áreas donde necesitamos crecer y cambiar. No debemos esperar hasta el final para hacer los ajustes necesarios. El momento para vivir de manera justa es ahora. Jesús nos insta a estar comprometidos a vivir de manera justa y a mostrar amor, compasión y verdad en nuestras interacciones diarias. Al hacerlo, nos preparamos para el día en que seremos llamados a rendir cuentas ante Dios. La parábola del dueño de casa. Jesús, con su voz serena y llena de autoridad, cuenta la parábola del dueño de casa para destacar la responsabilidad de los maestros del reino de los cielos. En esta parábola, un dueño de casa saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Jesús compara a los maestros del reino con este dueño de casa, indicándole que deben ser capaces de extraer y enseñar tanto las verdades antiguas como las nuevas del reino de Dios. La enseñanza principal de esta parábola es sobre la responsabilidad de los líderes y maestros espirituales de impartir un conocimiento completo y equilibrado de las enseñanzas del reino de Dios.
Las cosas nuevas y viejas representan la continuidad y la relevancia de la palabra de Dios, que incluye tanto las enseñanzas del Antiguo Testamento como las nuevas revelaciones de Jesús. Jesús subraya la importancia de una enseñanza integral. Los maestros del reino deben tener un conocimiento profundo y una apreciación tanto de las antiguas promesas y leyes como de las nuevas enseñanzas y cumplimientos en Cristo. Este enfoque garantiza que los creyentes reciban un entendimiento holístico de la fe, arraigado en la rica herencia de las Escrituras y actualizado con las revelaciones y enseñanzas de Jesús. Jesús nos insta a no descartar las enseñanzas antiguas ni a centrarnos únicamente en las nuevas. A cambio, debemos verlas como partes complementarias de un todo divino. El Antiguo Testamento proporciona la base y las promesas que encuentran su cumplimiento en el Nuevo Testamento a través de la vida y obra de Jesús. Esta continuidad es crucial para una comprensión profunda y enriquecedora de la fe cristiana. Una enseñanza práctica de esta parábola es la importancia de ser estudiantes constantes de la Biblia y de aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Debemos buscar un equilibrio en nuestra comprensión, apreciando tanto las antiguas promesas y leyes como las nuevas enseñanzas y cumplimientos en Cristo. Además, debemos estar dispuestos a enseñar y compartir estas verdades con otros, ayudándoles a crecer en su fe y conocimiento de Dios. La parábola del dueño de casa nos desafiaba a ser responsables y diligentes en nuestro estudio y enseñanza de la palabra de Dios. Nos recuerda que cada parte de las Escrituras tiene un propósito y un valor eterno. Los líderes y maestros espirituales tienen la sagrada tarea de extraer y compartir estas verdades, asegurando que sus ojos reciban una enseñanza completa y equilibrada. La parábola del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo es una de las más conocidas y conmovedoras narraciones de Jesús, capturando la esencia del amor y la misericordia divina. En esta historia, un padre tiene dos hijos, y el menor, impulsivo y deseoso de experimentar la vida, le pide a su padre su parte de la herencia para irse lejos y vivir desenfrenadamente. Después de malgastar todo su dinero en una vida de excesos, se encuentra en una situación desesperada, sin amigos y con hambre, trabajando para un granjero que lo envía a alimentar cerdos. Al tocar fondo, el hijo menor reflexiona sobre su vida y decide regresar a casa, arrepentido y dispuesto a ser tratado como uno de los jornaleros de su padre. Para su sorpresa y alivio, su padre lo amó desde lejos y, movido por la compasión, corre hacia él, lo abraza y lo besa. Sin una palabra de reproche, el padre organiza una gran fiesta para celebrar su regreso, visitando a su hijo con las mejores ropas y sacrificando el becerro más gordo. Sin embargo, el hermano mayor, que había permanecido fiel y trabajado duro en casa, se enoja y se niega a participar en la celebración. No se puede entender cómo su padre puede recibir con tanta alegría a alguien que ha derrochado su herencia en una vida disoluta. El padre, con ternura y sabiduría, le explica que el regreso de su hermano es motivo de regocijo, pues estaba perdido y ha sido hallado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. La enseñanza principal de esta parábola es la infinita misericordia y amor de Dios. El Padre representa a Dios, que siempre está dispuesto a perdonar y recibir a sus hijos arrepentidos. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, Dios nos espera con los brazos abiertos, listo para restaurar nuestra relación con Él. La actitud del hermano mayor resalta otro aspecto importante, la falta de compasión y el juicio hacia los demás, mostrando la necesidad de tener un corazón misericordioso y comprensivo. Una enseñanza práctica de esta parábola es la importancia de vivir con un espíritu de perdón y reconciliación. Debemos estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos han hecho daño y a buscar la reconciliación en nuestras relaciones rotas. También debemos estar atentos a no caer en la trampa del juicio y la autocomplacencia, como el hermano mayor, sino a celebrar y apoyar a aquellos que encuentran su camino de regreso a Dios. Este amor y perdón puede transformar nuestras comunidades y acercarnos más al corazón de Dios. Jesús, con esta parábola, no solo nos ofrece una visión del amor incondicional de Dios, sino que también nos desafiaría a vivir de acuerdo con ese amor en nuestras propias vidas. Nos recuerda que todos somos susceptibles de desviarnos, pero también todos tenemos la oportunidad de regresar y ser recibidos con los brazos abiertos. Así, la parábola del Hijo Pródigo se convierte en un faro de esperanza y un llamado a la acción, inspirándonos a vivir con gracia, perdón y amor incondicional. La parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida es una historia conmovedora que revela la dedicación y el cuidado de Dios por cada uno de sus hijos.
Jesús cuenta la historia de un pastor que tiene 100 ovejas y cuando una de ellas se pierde, deja las 99 para ir en busca de la oveja extraviada. Cuando la encuentra, se alegra y la lleva de vuelta a casa sobre sus hombros. Con esta imagen poderosa, Jesús ilustra la alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente y regresa a Dios. La enseñanza principal de esta parábola es el valor individual de cada persona para Dios. Cada oveja, aunque sea solo una entre 100, es invaluable para el pastor, quien se arriesga y hace todo lo posible para recuperarla. Esto muestra el amor incondicional y el compromiso de Dios de buscar y salvar a cada persona perdida. No importa cuán insignificante o extraviada sea una persona, Dios la busca con un amor incansable. Una enseñanza práctica de esta parábola es la importancia de la evangelización y el cuidado pastoral. Debemos estar atentos a aquellos que están perdidos o alejados, ya sea dentro de nuestras familias, comunidades o iglesias, y hacer un esfuerzo consciente para acercarnos a ellos con amor y compasión. Al igual que el pastor, debemos estar dispuestos a tomar riesgos y sacrificar nuestra comodidad para alcanzar y traer de vuelta a aquellos que necesitan ser encontrados. Esta actitud de cuidado y búsqueda puede marcar una diferencia significativa en la vida de las personas y reflejar el corazón de Dios en nuestro mundo. Jesús, con esta parábola, nos desafiaba a actuar con la misma dedicación y amor que el pastor. Nos invita a ser agentes activos de su amor, buscando incansablemente a aquellos que están perdidos. La multitud, conmovida por la historia, se siente llamada a ser más compasiva y a actuar con mayor diligencia en su misión de llevar el amor de Dios a todos los rincones de la sociedad. La parábola de la oveja perdida no solo es una lección de amor y dedicación divina, sino también un llamado a la acción para cada creyente. Nos recuerda que cada persona es valiosa a los ojos de Dios y que nuestra misión es reflejar ese amor en nuestras vidas diarias. Al buscar y cuidar de aquellos que están perdidos, estamos siguiendo el ejemplo del buen pastor y trayendo la luz de Dios a un mundo necesitado. La parábola de la moneda perdida. La parábola de la moneda perdida, contada por Jesús, es una historia conmovedora que resalta el valor incalculable que Dios asigna a cada individuo y el esfuerzo diligente que realiza para buscar y salvar a los perdidos. En esta parábola, una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una de ellas. Inmediatamente enciende una lámpara, barre la casa y busca diligentemente hasta encontrarla. Cuando finalmente la encuentra, convoca a sus amigas y vecinas para compartir su alegría. Jesús concluye la parábola diciendo que hay gozo en presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La enseñanza principal de esta parábola es clara: cada persona es de inmenso valor para Dios, y Él hace todo lo posible para buscar y salvar a aquellos que se han alejado de Él. La mujer representa a Dios, y la moneda perdida simboliza a cada persona que se ha extraviado. La búsqueda intensa y el gozo por encontrar la moneda perdida ilustran la atención y el regocijo de Dios cuando uno de sus hijos se arrepiente y regresa a Él. Una enseñanza práctica de esta parábola es la importancia de la perseverancia y la diligencia en nuestro cuidado por los demás. Debemos estar atentos a las personas a nuestro alrededor que necesitan ayuda o están pasando por momentos difíciles y estar dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo para ayudarlas a encontrar su camino de regreso a Dios. Además, debemos celebrar y apoyar activamente a aquellos que han encontrado su camino de regreso, creando un espíritu de comunidad y gozo en nuestra fe compartida. La parábola de la moneda perdida no solo es una lección de amor y dedicación divina, sino también un llamado a la acción para cada creyente. Nos recuerda que cada persona es valiosa a los ojos de Dios y que nuestra misión es reflejar ese amor en nuestras vidas diarias. Al buscar y cuidar de aquellos que están perdidos, estamos siguiendo el ejemplo de la mujer de la parábola y trayendo la luz de Dios a un mundo necesitado. La parábola del buen samaritano. Jesús narra la parábola del buen samaritano en respuesta a la pregunta de un experto en la ley sobre quién es su próximo. Un hombre viaja de Jerusalén a Jericó y es atacado por ladrones, que lo dejan medio muerto al borde del camino. Un sacerdote y un levita pasan por allí, pero ambos lo evitan. Sin embargo, un samaritano, despreciado por los judíos, se compadece de él. Se detiene, lo atiende, lo lleva a una posada y paga por su cuidado. Jesús concluye preguntando quién de los tres fue el prójimo del hombre herido, y el experto en la ley responde que él tuvo misericordia de él. Jesús entonces le dice que haga lo mismo.
La enseñanza principal de esta parábola es el mandamiento de amar al prójimo, independientemente de su raza, religión o estatus social. El samaritano ejemplifica el amor genuino y compasivo, cruzando barreras culturales y religiosas para ayudar a alguien en necesidad. Esta parábola desafiaba las percepciones y prejuicios, subrayando que la verdadera religión implica acción compasiva y sacrificial. Una enseñanza práctica de esta parábola es la necesidad de actuar con compasión y empatía en nuestras vidas diarias. Debemos estar dispuestos a ayudar a aquellos que están en necesidad, incluso si eso implica sacrificios personales o salir de nuestra zona de confort. Esto puede incluir actos sencillos de bondad, apoyo a iniciativas comunitarias o trabajar activamente para desmantelar sistemas de injusticia. Al hacerlo, reflejamos el amor incondicional y la compasión de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita tales ejemplos de bondad. La parábola del buen samaritano resuena profundamente en un mundo que aún lucha con divisiones y prejuicios. Nos recuerda que el amor verdadero no conoce fronteras y que nuestra fe se demuestra a través de nuestras acciones hacia los demás. Al vivir con compasión y empatía, nos convertimos en reflejos del amor de Dios, trayendo luz y esperanza a quienes nos rodean. La parábola de los obreros en la viña. Jesús, en su infinita sabiduría, comparte la parábola de los obreros en la viña, una historia vibrante y reveladora que ilustra la generosidad y soberanía de Dios. Con su característica calma y autoridad, Jesús narra cómo un propietario de viñedos contrata a trabajadores en distintas horas del día, al amanecer, a media mañana, al mediodía, a media tarde y al final de la jornada. La jornada laboral avanza y, cuando llega la hora del pago, ocurre algo sorprendente. Todos los trabajadores, sin importar la hora en que comenzaron, reciben el mismo salario. Esta inesperada decisión provoca murmullos y quejas entre los primeros contratados, quienes se sienten injustamente tratados. ¿Cómo es posible que quienes trabajaron menos reciban lo mismo que ellos? El propietario, firme pero justo, les recuerda que no les está siendo injusto, ya que está pagando lo acordado. Luego, con una serenidad inquebrantable, defiende su derecho a ser generoso con los últimos. Esta inesperada generosidad desafía las expectativas y sacude la comprensión de justicia de los trabajadores. La enseñanza principal de esta parábola es clara y poderosa: la gracia y generosidad de Dios no se mide por los méritos humanos ni por el tiempo de servicio en el reino. Dios, en su infinita sabiduría, otorga gracia inmerecida a todos, sin importar el momento o las circunstancias en que se acercan a Él. Esta historia refleja la esencia del reino de los cielos, donde la generosidad divina supera nuestras limitadas expectativas y entendimientos humanos. Una enseñanza práctica de esta parábola es la importancia de adoptar una actitud de gratitud y generosidad en nuestras vidas. Debemos aprender a celebrar las bendiciones de los demás y estar agradecidos por la gracia que hemos recibido. Además, estamos llamados a ser generosos y justos en nuestras relaciones y tratos con los demás, reflejando la misma gracia que Dios nos muestra. Esto puede significar ser más comprensivos y compasivos, apoyando a los que están en diferentes etapas de su camino espiritual. Jesús, con su parábola de los obreros de la viña, nos invita a ver más allá de las normas y expectativas humanas, a abrazar la generosidad y la gracia divina que no conoce límites. La multitud, conmovida por sus palabras, se siente impulsada a vivir con una mayor comprensión de la justicia divina, aceptando y celebrando la generosidad de Dios en todas sus formas. Con una visión renovada del reino de los cielos, se dispersan, llevando consigo la enseñanza de que la gracia y el amor de Dios son infinitos y están disponibles para todos, sin excepción. La parábola de los dos hijos. En la parábola de los dos hijos, Jesús nos presenta una historia que captura la esencia de la obediencia y el arrepentimiento. Imagina a un hombre que tiene dos hijos y les pide que vayan a trabajar a su viña. El primer hijo, con un aire de rebeldía, dice que no irá, pero luego se arrepiente y va. El segundo hijo, con palabras llenas de promesas, asegura que lo hará, pero al final no lo hace. Jesús, con su característica sabiduría, pregunta a sus ojos cuál de los dos hizo la voluntad del Padre. Sin vacilar, respondan que el primero. Con esta respuesta, Jesús ilustra la diferencia entre las palabras y las acciones, destacando que el arrepentimiento genuino y la obediencia son más valiosas que las promesas vacías. La enseñanza principal de esta parábola es clara y poderosa: las acciones hablan más fuerte que las palabras. El hijo que inicialmente se niega,
pero luego obedece al Padre representa a los pecadores, que se arrepienten y hacen la voluntad de Dios. Por otro lado, el Hijo que promete obedecer pero no lo hace simboliza a aquellos que profesan fe y obediencia con sus palabras, pero no lo demuestran con sus acciones. Una enseñanza práctica de esta parábola es la necesidad de evaluar y ajustar nuestra vida diaria para alinearla con nuestros valores y creencias. Debemos ser honestos con nosotros mismos y con Dios acerca de nuestras fallas y estar dispuestos a hacer los cambios necesarios para vivir de acuerdo con su voluntad. Esto puede incluir pedir perdón, corregir nuestros errores y tomar medidas concretas para mejorar. Al hacerlo, demostramos nuestra verdadera devoción y compromiso con Dios y su reino. Jesús, a través de esta parábola, nos anima a no solo hablar de nuestra fe, sino a vivirla plenamente. Nos invita a ser como el primer hijo, que a pesar de su inicial negativa, se arrepiente y actúa conforme a la voluntad del Padre. La multitud, conmovida por la historia, se siente llamada a reflexionar sobre sus propias vidas y a hacer los ajustes necesarios para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. La parábola de los labradores malvados. En la parábola de los labradores malvados, Jesús teje una historia llena de intriga y profundo significado espiritual. Con su característico arte narrativo, relata cómo un propietario planta una viña con esmero, la cerca, cava un lagar y construye una torre. Luego, confía su viña a unos labradores y se marcha a otro país. Cuando llega el tiempo de la cosecha, el propietario envía a sus siervos para recoger los frutos, pero los labradores, en lugar de cumplir con su deber, los maltratan y matan. Perseverante en su misión, el dueño envía más siervos, quienes también encuentran la misma suerte. Finalmente, decide enviar a su propio hijo, creyendo que seguramente lo respetarán. Sin embargo, los labradores, cegados por su codicia, matan al hijo, esperando quedarse con la viña. Jesús, con un tono solemne y penetrante, pregunta a sus oyentes qué creen que hará el dueño de la viña. Ellos responden que el propietario destruirá a los labradores malvados y dará la viña a otros que cumplan con su responsabilidad. La enseñanza principal de esta parábola es una advertencia clara sobre el rechazo de la autoridad de Dios y las inevitables consecuencias de la desobediencia. La viña simboliza a Israel, los labradores representan a los líderes religiosos, los siervos son los profetas y el Hijo es Jesucristo. Al rechazar y matar al Hijo, los líderes religiosos demuestran su rechazo a Dios mismo. Esta parábola predice el juicio de Dios sobre Israel y la transferencia de las bendiciones del reino a otros, es decir, a los gentiles y a todos los que aceptan a Jesús. Una enseñanza práctica de esta parábola es la necesidad de vivir con humildad y apertura a la corrección divina. Debemos estar dispuestos a escuchar y responder a las enseñanzas de la Biblia y a las advertencias de aquellos que nos guían espiritualmente. Esto implica un compromiso constante de revisar nuestras acciones y actitudes, asegurándonos de que estamos alineados con la voluntad de Dios. Al hacerlo, evitamos las dolorosas consecuencias del rechazo y mantenemos una relación correcta y fructífera con Dios. Jesús, con esta parábola, nos llama a una vida de fidelidad y obediencia. Nos recuerda que la verdadera recompensa viene a aquellos que aceptan su autoridad y viven de acuerdo a su voluntad. La multitud, conmovida por la historia, se siente llamada a reflexionar y a actuar con integridad, sabiendo que el rechazo de Dios lleva a la ruina, pero la aceptación de su Hijo lleva a la vida eterna. La parábola de la Gran Cena. Había una vez un hombre, lleno de generosidad y entusiasmo, que decidió organizar una magnífica cena. Imagina una mesa larga y espléndida, cubierta con los manjares más deliciosos, vinos exquisitos y una decoración que hacía brillar todo el salón. Este hombre, deseoso de compartir su abundancia, invitó a muchos de sus conocidos a unirse a él en esta celebración. Cuando llegó el gran día, y el aroma de la comida llenaba el aire, el hombre envió a su fiel siervo a recordar a los invitados que la cena estaba lista. «Vayan, vengan todos», decía el siervo con una sonrisa, mientras golpeaba una puerta tras otra. Sin embargo, en lugar de respuestas alegres y ansiosas, encontró excusas por todas partes. Uno de los invitados, al abrir la puerta, frunció el ceño y dijo: «Lo siento, acabo de comprar un campo y debo ir a verlo. Por favor, discúlpame». Otro, al que encontró en su casa trabajando arduamente, respondió: «He comprado 5 yuntas de bueyes y necesito probarlos. No puedo asistir».
Y otro más, con un tono casi resignado, añadió, me he casado recientemente y no puedo ir. El siervo, desconcertado y con el corazón pesado, regresó a su amo y le contó lo sucedido. El hombre, al escuchar las excusas, se enfureció. Tanto esfuerzo y amor puestos en esa cena y los invitados despreciaban su generosidad. Pero su ira no se tradujo en desaliento. En lugar de ello, miró a su siervo y le dio una nueva orden, sal rápidamente a las calles y callejones de la ciudad y trae aquí a los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. El siervo, diligente y compasivo, salió y recogió a todos aquellos que la sociedad había olvidado. Los llevó al gran salón donde se maravillaron ante el banquete preparado. Pero aún había espacio. El hombre, decidido a llenar su casa, dijo, ve a los caminos y cercados y obliga a entrar a todos, para que mi casa se llene. Esta parábola que Jesús contó no es solo una historia sobre un banquete. Es una poderosa lección sobre la invitación abierta y gratuita al reino de Dios. Los primeros invitados, que rechazaron la invitación, simbolizan a aquellos líderes religiosos y al pueblo de Israel que rechazaron a Jesús. Pero el banquete no fue cancelado, en su lugar, los marginados y gentiles fueron invitados a participar, demostrando la inclusividad y el amor generoso de Dios. Hoy en día, esta parábola nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos rechazando la invitación de Dios con excusas y distracciones? ¿Nos estamos dejando llevar por nuestras prioridades personales, olvidando lo que realmente importa? Al mismo tiempo, nos llama a ser inclusivos y a compartir el mensaje del Evangelio con todos, especialmente con aquellos que la sociedad tiende a marginar. Responder a la invitación de Dios debe ser nuestra prioridad. Vivir con urgencia y compromiso, eliminando las excusas y distracciones que nos alejan de Él. Además, como embajadores del reino, debemos extender esa invitación a todos, reflejando la inclusión y el amor de Dios en nuestra vida diaria. La invitación de Dios es universal y su deseo es que todos lleguen a conocerle y participen en su reino. Así que, abramos nuestros corazones y seamos generosos, acogiendo a todos con el mismo amor que hemos recibido. La parábola de los talentos. Había una vez un hombre acaudalado que, antes de emprender un largo viaje, decidió confiar sus bienes a sus siervos. Quería que sus propiedades fueran cuidadas y prosperaran en su ausencia, así que llamó a sus 3 siervos más confiables. Al primero, le entregó 5 talentos, una suma considerable de dinero. A otro, le dio 2 talentos. Y al último, le confió 1 talento. Cada siervo recibió según sus capacidades, y el hombre partió en su viaje, confiado en que sus siervos manejarían bien sus bienes. El primer siervo, entusiasmado y motivado, se puso a trabajar de inmediato. Invirtió los 5 talentos en diversos negocios y pronto duplicó la cantidad, ganando otros 5 talentos. El segundo siervo, con igual diligencia, invirtió los 2 talentos que recibió y logró obtener otros 2 más. Sin embargo, el tercer siervo, dominado por el miedo y la inseguridad, decidió enterrar el talento que había recibido. Pensaba para sí mismo, mi señor es un hombre severo, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. No quiero arriesgarme a perder este dinero. Después de un tiempo, el señor regresó y llamó a sus siervos para rendir cuentas de lo que habían hecho con los talentos que les había confiado. El primer siervo, con una sonrisa de satisfacción, dijo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su amo, lleno de alegría, respondió, bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra en el gozo de tu señor. El segundo siervo, con igual orgullo, se presentó y dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Y su amo, nuevamente complacido, dijo, bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra en el gozo de tu señor. Finalmente, el tercer siervo se acercó, con el talento sucio y lleno de tierra. Señor, comenzó, sabía que eres un hombre severo, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El Señor, con el ceño fruncido y la voz llena de desaprobación, respondió, siervo malo y perezoso.
¿Sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que, al volver, pudiera recibirlo con intereses? Y ordenó, quitadle el talento y dádselo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a este siervo inútil, echadlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. La parábola de los talentos es una lección poderosa sobre la responsabilidad y el uso sabio de los dones y recursos que Dios nos ha confiado. Cada talento en la historia representa las habilidades, oportunidades y recursos que hemos recibido. Dios espera que los utilicemos de manera sabia y productiva, no solo para nuestro beneficio, sino para su gloria y el bien de los demás. Hoy en día, esta parábola nos desafía a identificar y utilizar nuestros talentos y recursos de manera efectiva. Nos recuerda que no debemos compararnos con los demás, sino ser fieles con lo que se nos ha dado. No debemos permitir que el miedo o la pereza nos impidan cumplir con lo que se nos ha confiado. En un mundo que a menudo valora los resultados rápidos y visibles, esta parábola subraya la importancia de la perseverancia y la responsabilidad personal. Así que, recordemos siempre la parábola de los talentos y esforcémonos por ser siervos buenos y fieles, aprovechando cada oportunidad para multiplicar lo que Dios nos ha dado y contribuir al bien común. Estamos a mitad de camino con estas increíbles parábolas. ¿Cuál ha sido tu favorita hasta ahora? Déjanos un comentario abajo y comparte tus pensamientos con nuestra comunidad. Nos encantaría saber qué te ha impactado más. Continuemos. La parábola de las 10 vírgenes. Había una vez en un pequeño pueblo, un evento muy esperado, la boda de un joven novio. La celebración prometía ser grandiosa y todos en la comunidad estaban emocionados por el gran día. Entre los invitados, había 10 jóvenes vírgenes que esperaban ansiosas la llegada del novio para unirse a la procesión nupcial. 5 de ellas eran prudentes y habían traído consigo frascos adicionales de aceite para sus lámparas. Sabían que la espera podía ser larga y querían estar preparadas para cualquier eventualidad. Las otras 5, sin embargo, eran insensatas y no consideraron necesario llevar aceite extra. Pensaban que las lámparas que llevaban serían suficientes. La noche cayó y las jóvenes se acomodaron para esperar al novio. Las horas pasaron y el cansancio comenzó a hacer mella en ellas. Todas se adormecieron y finalmente se durmieron. A medianoche, se oyó un clamor: «Aquí viene el novio. Salgan a recibirlo». Las jóvenes se despertaron sobresaltadas y se apresuraron a preparar sus lámparas. Las prudentes, con calma, rellenaron sus lámparas con el aceite que habían traído. Pero las insensatas se dieron cuenta de que sus lámparas estaban apagándose y no tenían aceite suficiente para mantenerlas encendidas. Desesperadas, las insensatas pidieron a las prudentes: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Mejor vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Mientras las insensatas corrían a comprar más aceite, el novio llegó. Las prudentes, con sus lámparas brillando, entraron con él al banquete de bodas y la puerta se cerró tras ellas. Cuando las insensatas regresaron, encontraron la puerta cerrada. Golpearon y suplicaron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «De cierto os digo, no os conozco». Y así, quedaron afuera, excluidas de la celebración. Jesús concluyó esta parábola con una exhortación solemne: «Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora». La parábola de las 10 vírgenes es una poderosa lección sobre la importancia de la preparación y la vigilancia espiritual. Las 10 vírgenes representan a los creyentes que esperan la segunda venida de Cristo. Las prudentes, con su aceite adicional, simbolizan a aquellos que están preparados y viven en constante expectativa del regreso de Jesús. Por otro lado, las insensatas representan a aquellos que no están preparados y viven sin una verdadera devoción y compromiso. Una enseñanza práctica de esta parábola es la necesidad de cultivar una vida espiritual activa y vigilante. Debemos evaluar regularmente nuestra relación con Dios y asegurarnos de que estamos creciendo y madurando en nuestra fe. Esto incluye participar activamente en la comunidad cristiana, servir a los demás y vivir de manera que refleje el amor y la verdad de Cristo.
Al hacerlo, nos preparamos no solo para su regreso, sino también para vivir vidas significativas y con propósito aquí y ahora. Así, la historia de las 10 vírgenes nos inspira a estar siempre listos, con nuestras lámparas llenas y brillantes, esperando con alegría y expectativa el regreso del novio, nuestro Señor Jesús. La parábola de los invitados a las bodas. El reino de los cielos, comienza Jesús, es semejante a un rey que preparó una fiesta de bodas para su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos se negaron a venir. Nuevamente envió a otros siervos, diciendo, decid a los invitados, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido sacrificados, y todo está listo. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios. Otros, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. La multitud escucha con atención, visualizando la gran fiesta preparada y los invitados que rechazan la generosa invitación del rey. Ven la indiferencia y hostilidad de los invitados hacia los mensajeros del rey, y sienten la injusticia de sus acciones. Jesús continúa, el rey, lleno de ira, envió sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos y quemó su ciudad. Luego dijo a sus siervos, la boda está lista, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, e invitad a la boda a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y la sala de bodas se llenó de convidados. La multitud imagina la escena, viendo cómo la sala de bodas se llena de gente de todas partes, personas que quizás nunca habrían esperado recibir una invitación tan honrosa. Sienten la generosidad del rey al extender su invitación a todos, sin distinción. Jesús hace una pausa antes de llegar al clímax de la historia, pero cuando el rey entró a ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y manos, y echadlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. La enseñanza principal de esta parábola es clara, el reino de Dios está abierto a todos, pero exige una respuesta genuina y adecuada. Los invitados originales que rechazan la invitación representan a Israel, que rechazó a Jesús y su mensaje. El rey entonces extiende la invitación a todos, simbolizando la expansión del evangelio a los gentiles y a todos los que están dispuestos a responder. El invitado sin el traje de bodas adecuado representa a aquellos que profesan fe pero no la viven auténticamente. La parábola de los dos deudores. En una tranquila tarde, Jesús se encuentra en la casa de Simón el fariseo. Rodeado de comensales y en medio de una conversación, Jesús comienza a contar una historia que dejará una profunda enseñanza sobre el perdón y el amor. Con una voz llena de compasión y sabiduría, Jesús narra la parábola de los dos deudores. Había un prestamista, empieza Jesús, que tenía dos deudores. Uno de ellos le debía 500 denarios, mientras que el otro le debía 50. Ninguno de los dos podía pagar su deuda, así que el prestamista, en un acto de gran generosidad, les perdonó la deuda a ambos. La multitud escucha atentamente, visualizando a los dos deudores y al prestamista que, con un corazón compasivo, decide perdonarles la deuda. Ven el alivio y la gratitud en los rostros de los deudores, libres de la carga que no podían soportar. Jesús continúa, dirigiendo su pregunta a Simón el fariseo, ¿cuál de los dos deudores amará más al prestamista? Simón, reflexionando por un momento, responde, supongo que aquel a quien se le perdonó más. Jesús asiente con una sonrisa de aprobación, has respondido correctamente. La enseñanza principal de esta parábola es la relación entre el perdón y el amor. Jesús utiliza esta historia para ilustrar que aquellos que experimentan un gran perdón sienten un amor más profundo y un agradecimiento más intenso hacia el que perdona. En el contexto de la parábola, Jesús está hablando con Simón el fariseo sobre la mujer pecadora que había ungido sus pies con perfume y lágrimas. Jesús muestra que, al igual que en la parábola, aquellos que han sido perdonados mucho, como la mujer, muestran más amor que aquellos que sienten que tienen poco que perdonar, como Simón. Jesús continúa, mirando a Simón con compasión, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies,
pero ella ha lavado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. No me diste un beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados le son perdonados, porque ha amado mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Jesús, con su mirada llena de amor y sabiduría, nos deja con una enseñanza práctica: cultivad una actitud de gratitud y amor hacia Dios por el perdón que habéis recibido. Esto implica perdonar a los demás de la misma manera que Dios os ha perdonado a vosotros. Vivid una vida de amor y servicio, demostrando vuestro agradecimiento a Dios a través de vuestras acciones hacia los demás. Al hacerlo, reflejaréis el carácter de Dios y extenderéis su gracia a vuestro alrededor. La parábola de la lámpara bajo un almud. Jesús comparte una enseñanza que ilumina la responsabilidad de sus seguidores. Así, comienza a narrar la parábola de la lámpara bajo un almud. Nadie enciende una lámpara, dice Jesús, para ponerla debajo de un recipiente. Más bien, la coloca en un lugar alto, para que ilumine a todos los que están en la casa. La multitud escucha atentamente, imaginando una lámpara encendida y colocada en lo alto, irradiando luz a toda la casa. Entienden que la luz es esencial, especialmente en la oscuridad, y que esconderla bajo un recipiente sería absurdo y contraproducente. Jesús continúa: así debe brillar vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La enseñanza principal de esta parábola es clara: la necesidad de ser visiblemente fieles en nuestra vida cristiana. Jesús nos llama a no ocultar nuestra fe ni nuestras buenas obras, sino a vivir de manera que otros puedan ver la luz de Cristo en nosotros. Esto significa vivir de manera transparente y auténtica, permitiendo que nuestras acciones reflejen nuestra fe y traigan gloria a Dios. La luz representa la verdad y la gracia de Dios, que deben ser compartidas con los demás. Jesús, con su mirada llena de sabiduría, deja una enseñanza práctica: vivid de manera intencional y visible como seguidores míos. Sed valientes en compartir vuestra fe, constantes en vuestras acciones y un ejemplo de integridad y amor en vuestras relaciones diarias. Nos insta a utilizar nuestras plataformas y oportunidades, ya sea en el trabajo, la escuela o la comunidad, para influir positivamente y reflejar la luz de Cristo. Al hacerlo, no solo obedecemos el llamado de Jesús, sino que también contribuimos a la expansión de su reino en la tierra. La parábola del administrador astuto. Había un hombre rico, empezó Jesús, que tenía un administrador. Este fue acusado de derrochar los bienes de su amo. El amo lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu administración, porque ya no podrás ser más mi administrador. La multitud imaginó al administrador, temeroso y ansioso, sabiendo que pronto perdería su empleo. Se preguntaban qué haría en tal situación. Jesús continuó: el administrador pensó: ¿qué haré? Mi amo me va a quitar el puesto. No tengo fuerzas para acabar, y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que haré para que, cuando me quite la administración, haya quienes me reciban en sus casas. El administrador, actuando rápidamente, llamó a los deudores de su amo uno por uno. Al primero le preguntó: ¿cuánto debes a mi amo? 100 barriles de aceite, respondió él. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate rápido y hazla por 50. Luego preguntó a otro: ¿y tú, cuánto debes? 100 medidas de trigo, respondió él. El administrador le dijo: toma tu factura y hazla por 80. La multitud escuchaba con creciente interés y asombro, anticipando la reacción del amo. El amo, dijo Jesús, elogió al administrador deshonesto por haber actuado con astucia. Porque los hijos de este mundo son más sagaces en su trato con los semejantes que los hijos de la luz. La enseñanza principal de esta parábola es la importancia de ser sagaz y previsor en el uso de los recursos materiales para ganar amigos y asegurarse un futuro seguro. Jesús no aprueba la deshonestidad, pero destaca la inteligencia práctica del administrador. Los seguidores de Cristo son llamados a usar sus recursos de manera sabia y estratégica para avanzar en el reino de Dios. Esto incluye ser generosos y utilizar nuestras posesiones para ayudar a los demás y ganar amigos, en lugar de acumular riquezas para uno mismo.
Jesús concluye su enseñanza con una lección práctica: usad las riquezas de este mundo para ganar amigos, de manera que cuando éstas falten, ellos os reciban en las moradas eternas. Sed fieles en lo poco, y seréis fieles en lo mucho. Y si no sois dignos de confianza con las riquezas mundanas, ¿quién os confiará las verdaderas riquezas? La multitud, reflexionando sobre las palabras de Jesús, comprende la importancia de ser astutos y estratégicos en la administración de los recursos que Dios nos ha confiado. Nos llama a invertir en relaciones, apoyar causas justas y ser generosos con aquellos que están en necesidad. También nos exhorta a ser responsables y previsores, planificando para el futuro y utilizando nuestros recursos de manera que reflejen nuestros valores y nuestra fe en Dios. La parábola del rico insensato. Había un hombre rico, empieza Jesús, cuyas tierras producían una cosecha abundante. El hombre, viendo la gran cantidad de grano que había obtenido, pensó para sí mismo: ¿qué haré? No tengo donde almacenar toda mi cosecha. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y me diré a mí mismo: tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y disfruta de la vida. La multitud imagina al hombre rico, satisfecho con su abundancia, planeando una vida de comodidad y ocio. Pero Jesús no ha terminado la historia. Dios le dijo: necio. Esta misma noche te pedirán la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has preparado? Así es, concluye Jesús, con el que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. La enseñanza principal de esta parábola es la insensatez de confiar en las riquezas materiales para la seguridad y el propósito en la vida. Jesús advierte sobre la tentación de acumular bienes terrenales y poner nuestra confianza en ellos en lugar de en Dios. La parábola subraya la incertidumbre de la vida y la necesidad de estar preparados espiritualmente en todo momento. Nos recuerda que las posesiones materiales son temporales y que nuestro enfoque debe estar en ser ricos para con Dios. Jesús nos deja con una enseñanza práctica: vivid con una perspectiva eterna y centrada en Dios. Sed generosos con vuestros recursos, compartid con aquellos que están en necesidad y utilizad vuestras posesiones para glorificar a Dios y servir a los demás. Nos insta a no permitir que el materialismo y el deseo de acumular riquezas dominen nuestras vidas, sino a buscar formas de ser ricos en buenas obras y en nuestra relación con Dios. Al hacerlo, encontramos un propósito y una satisfacción más profundos que cualquier riqueza terrenal puede ofrecer. La parábola de la higuera estéril. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, empieza Jesús. Durante 3 años, buscó fruto en la higuera, pero no encontró ninguno. Finalmente, dijo al viñador: he venido durante 3 años a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado ninguno. Córtala. ¿Por qué ha de ocupar terreno inútilmente? La multitud escucha atentamente, visualizando la higuera infructuosa y el dueño decepcionado por la falta de fruto. Se preguntan qué pasará con la higuera y qué enseñanza sacarán de esta historia. Jesús continúa: pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y le ponga abono. Si da fruto el próximo año, bien, y si no, entonces la cortarás. La enseñanza principal de esta parábola es la paciencia y la gracia de Dios, junto con la expectativa de producir frutos espirituales en nuestras vidas. La higuera representa a las personas o a la nación que no están dando los frutos esperados. El viñador representa la intervención misericordiosa de Dios, quien nos da tiempo y oportunidades adicionales para arrepentirnos y crecer espiritualmente. Sin embargo, la parábola también implica que la gracia de Dios no debe ser tomada a la ligera y que el tiempo para arrepentirse es limitado. Nos insta a ser pacientes y misericordiosos con los demás, dándoles tiempo y apoyo para crecer y cambiar. Al hacerlo, reflejamos el carácter de Dios y participamos en su obra de redención y renovación. La parábola del siervo despiadado. El reino de los cielos, empieza Jesús, es semejante a un rey que decidió ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, le trajeron a uno que le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el rey ordenó que él, su esposa, sus hijos y todo lo que tenía fueran vendidos para saldar la deuda. La multitud escucha atentamente, imaginando la desesperación del siervo al enfrentar una deuda tan enorme e impagable.
Ven al siervo cayendo de rodillas, suplicando con lágrimas en los ojos. El siervo, cayendo de rodillas, suplicó, ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. El rey, movido a compasión, lo dejó libre y le perdonó toda la deuda. La multitud suspira de alivio, visualizando la misericordia del rey y la esperanza restaurada en el corazón del siervo. Pero la historia no termina aquí. Jesús continúa, al salir, aquel siervo encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo tomó por el cuello y, ahogándolo, le dijo, paga lo que me debes. Su compañero, cayendo de rodillas, le suplicó, ten paciencia conmigo, y te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. La multitud queda atónita ante la crueldad y la falta de compasión del siervo perdonado. No pueden creer que, después de recibir tal misericordia, no haya mostrado la misma gracia a su compañero. Jesús concluye, cuando los otros siervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey llamó al siervo y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero, como yo tuve misericordia de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los torturadores hasta que pagara toda la deuda. La enseñanza principal de esta parábola es el mandato de perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. Jesús ilustra la magnitud del perdón que hemos recibido de Dios y cómo se espera que reflejemos esa misma misericordia en nuestras relaciones con los demás. La parábola destaca la incongruencia y la injusticia de recibir el perdón de Dios y negarse a perdonar a otros. Jesús nos deja con una enseñanza práctica: adoptad una actitud de perdón y compasión en vuestras vidas diarias. Sed rápidos para perdonar, evitad el rencor y buscad la reconciliación siempre que sea posible. Recordad la gracia que habéis recibido de Dios y dejad que eso impulse vuestras interacciones con los demás. La parábola de las ovejas y los cabritos. Jesús, con una mirada intensa y serena, comienza a narrar la parábola de las ovejas y los cabritos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, empieza Jesús, y todos los ángeles con él, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas delante de él, y separará a unos de otros como un pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. La multitud escucha con atención, visualizando al Hijo del Hombre en su trono y el gran rebaño dividido en dos grupos. Sienten la tensión y la expectación de lo que está por venir. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me vestisteis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a verme. La multitud imagina la alegría y la gratitud en los rostros de las ovejas al escuchar estas palabras. Pero también se preguntan cómo responderán. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La multitud reflexiona sobre estas palabras, comprendiendo que cada acto de bondad y compasión hacia los necesitados es un acto de amor hacia el mismo Jesús. Jesús continúa, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. La multitud siente un escalofrío al escuchar la severidad del juicio para los cabritos. Ven la tristeza y la desesperación en los rostros de aquellos que no ayudaron a los necesitados. Ellos también responderán, Señor, cuando te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos. Entonces les responderá, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
La enseñanza principal de esta parábola es la importancia de las acciones de amor y servicio hacia los demás, especialmente hacia los necesitados y vulnerables. Jesús identifica a los más pequeños con él mismo, subrayando que el trato hacia los demás es un reflejo del trato hacia él. La parábola enfatiza que el juicio final se basará en cómo hemos demostrado nuestra fe a través de nuestras acciones concretas de amor y compasión. La parábola del fariseo y el publicano. 2 hombres subieron al templo a orar, empieza Jesús. Uno era fariseo y el otro, publicano. La multitud escucha con atención, visualizando a los 2 hombres en el majestuoso templo. Los fariseos, conocidos por su estricta observancia de la ley, eran respetados, mientras que los publicanos, recaudadores de impuestos, eran despreciados y considerados pecadores. El fariseo, de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. La multitud imagina al fariseo, erguido con orgullo, enumerando sus virtudes y comparándose con los demás, especialmente con el publicano. Sienten la arrogancia y la autojustificación en sus palabras. Jesús continúa, pero el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, ten compasión de mí, pecador. La multitud visualiza al publicano, lleno de humildad y remordimiento, reconociendo su pecado y su necesidad de la misericordia de Dios. Sienten su sinceridad y su profundo arrepentimiento. Os digo que este hombre, dice Jesús, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La enseñanza principal de esta parábola es la importancia de la humildad y el arrepentimiento genuino ante Dios. Jesús critica la autojustificación y el orgullo del fariseo, que confía en sus propias obras, y exalta la humildad y el reconocimiento de pecado del publicano. La parábola destaca que la justificación ante Dios no se basa en nuestras acciones o comparaciones con otros, sino en una actitud de humildad y dependencia de la gracia de Dios. Nos insta a tratar a los demás con la misma gracia y compasión que deseamos recibir, evitando el juicio y el orgullo. Al hacerlo, vivimos de acuerdo con el espíritu del Evangelio y reflejamos el corazón de Dios hacia todos. La parábola del amigo importuno. Imaginaos, empieza Jesús, que uno de vosotros tiene un amigo, y va a su casa a medianoche para pedirle 3 panes, diciendo: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. La multitud escucha atentamente, visualizando al hombre llamando a la puerta de su amigo en plena noche, desesperado por atender a su visitante inesperado. Sienten la urgencia y la incomodidad de la situación. Y aquel amigo, desde dentro, le responde: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. La multitud imagina la negativa del amigo, entendiendo que levantar a toda la familia en medio de la noche no es una tarea fácil. Sin embargo, Jesús continúa: Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. La enseñanza principal de esta parábola es la importancia de la perseverancia y la persistencia en la oración. Jesús nos muestra que, al igual que el amigo importuno que recibe lo que necesita por su insistencia, debemos ser constantes y persistentes en nuestras peticiones a Dios. No debemos desanimarnos ni rendirnos cuando no recibimos una respuesta inmediata, sino seguir pidiendo, buscando y llamando con confianza en la bondad y la disposición de Dios para escuchar y responder. Jesús continúa con su enseñanza, mirando a la multitud con amor y compasión: Y yo os digo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Jesús nos deja con una enseñanza práctica: no os rindáis en la oración, incluso cuando las respuestas no son inmediatas. Desarrollad una disciplina de oración constante, dedicando tiempo regularmente para hablar con Dios y presentar vuestras peticiones. Apoyad a otros en oración, siendo persistentes en interceder por sus necesidades. Al hacerlo, fortaleceréis vuestra relación con Dios y experimentaréis su fidelidad y provisión en vuestras vidas. La parábola del rico y Lázaro.
Había un hombre rico, empieza Jesús, que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía banquete cada día con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que yacía a su puerta, cubierto de llagas, y ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían y lamían sus llagas. La multitud escucha con atención, visualizando el contraste entre el hombre rico y su vida de lujo y el mendigo Lázaro, sufriendo en la miseria y la enfermedad. Sienten la profunda injusticia y la indiferencia del rico hacia el sufrimiento de Lázaro. Un día, continúa Jesús, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También murió el rico y fue sepultado. En el Hades, en medio de tormentos, el rico alzó la vista y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y, gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La multitud siente el cambio dramático en los destinos de los dos hombres. Ven al rico, que una vez tuvo todo, ahora suplicando en la desesperación, y a Lázaro, que una vez fue despreciado, ahora en el consuelo de Abraham. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí, y tú eres atormentado. Además, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. La multitud comprende la lección de justicia divina y las consecuencias eternas de nuestras acciones en la vida terrenal. Ven que la vida indulgente del rico y su falta de compasión hacia Lázaro tienen repercusiones eternas. Entonces el rico dijo, Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él entonces dijo, No, Padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno resucite de entre los muertos. La enseñanza principal de esta parábola es la justicia divina y las consecuencias eternas de nuestras acciones y actitudes en la vida terrenal. Jesús resalta el contraste entre la vida indulgente del rico y el sufrimiento de Lázaro, y cómo sus destinos eternos son invertidos. La parábola subraya la importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios en la vida presente y la necesidad de ser sensibles y compasivos con las necesidades de los demás. Jesús nos deja con una enseñanza práctica: sed generosos y promoved la justicia social. Estad atentos a las necesidades de los demás y actuad con compasión, utilizando vuestros recursos para aliviar el sufrimiento y promover la justicia. Vivid con una perspectiva eterna, recordando que nuestras acciones en esta vida tienen consecuencias en la vida venidera. La parábola de la casa sobre la roca. Con claridad y propósito, Jesús cuenta la parábola de la casa sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, empieza Jesús, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque tenía su base sobre la roca. La multitud escucha atentamente, visualizando al hombre prudente, cavando profundamente y colocando los cimientos de su casa sobre una roca sólida. Sienten la seguridad y estabilidad de una casa construida sobre una base firme. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, continúa Jesús, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y se derrumbó, y grande fue su ruina. La multitud imagina al hombre insensato, construyendo su casa rápidamente sobre la arena, sin una base sólida. Ven la casa colapsar ante la tormenta, dejando solo escombros y destrucción. La enseñanza principal de esta parábola es la importancia de escuchar y actuar conforme a las enseñanzas de Jesús. Construir una casa sobre la roca simboliza una vida basada en la obediencia a las palabras de Jesús, que proporciona una base sólida y segura en tiempos de dificultades. Por otro lado, construir sobre la arena representa una vida sin obediencia a sus enseñanzas, lo que lleva a la inestabilidad y el colapso en momentos de prueba. Jesús nos deja con una enseñanza práctica: construid vuestras vidas sobre los principios y enseñanzas mías. Tomad decisiones y vivid de una manera que refleje vuestra fe en mí, demostrando integridad, amor y justicia en vuestras relaciones y acciones diarias.
Nos insta a ser proactivos en nuestra formación espiritual, buscando entender y aplicar la palabra de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Al hacerlo, estaremos preparados para enfrentar cualquier dificultad con fortaleza y confianza. La parábola del siervo vigilante. Un hombre, empieza Jesús, se fue de viaje y dejó su casa al cuidado de sus siervos, asignando a cada uno su tarea, y mandó al portero que vigilara. Estad alerta, dice Jesús, pues no sabéis cuándo volverá el Señor de la casa, puede ser al anochecer, a medianoche, al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y os encuentre dormidos. La multitud escucha atentamente, imaginando al Señor de la casa partiendo en su viaje y a los siervos encargados de cuidar la casa y cumplir sus tareas. Sienten la tensión y la responsabilidad de estar siempre preparados para el regreso del Señor. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, vigilad, concluye Jesús, subrayando la importancia de estar siempre alertas y preparados. La enseñanza principal de esta parábola es la necesidad de estar preparados y alertas en todo momento para la venida del Señor. Jesús enfatiza la importancia de la vigilancia y la fidelidad en el cumplimiento de nuestras responsabilidades mientras esperamos su regreso. La parábola nos llama a vivir con una expectativa constante de la segunda venida de Cristo, lo que debe influir en nuestra conducta y en la manera en que administramos nuestras vidas y recursos. En la actualidad, esta parábola nos desafía a vivir con un sentido de urgencia y propósito, conscientes de que nuestra vida tiene un tiempo limitado y que debemos estar preparados para el encuentro con Cristo. Nos invita a ser fieles en nuestras tareas cotidianas, desempeñándolas con diligencia y dedicación, sabiendo que en cualquier momento podemos ser llamados a rendir cuentas. En un mundo distraído por muchas cosas, esta parábola nos recuerda la importancia de mantener nuestra atención en lo que realmente importa. Nos insta a cultivar una vida espiritual activa, a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes, para estar espiritualmente despiertos y preparados para el regreso de Cristo. Al hacerlo, no solo obedecemos el llamado de Jesús, sino que también vivimos de manera significativa y con propósito. La parábola del hombre rico y sus graneros. Había un hombre rico, empieza Jesús, cuyas tierras produjeron una gran cosecha. Pensó para sí mismo, ¿qué haré? No tengo donde almacenar mi cosecha. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y disfruta. La multitud escucha atentamente, visualizando al hombre rico planificando su futuro con confianza y satisfacción, seguro de su éxito y provisiones. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te pedirán tu alma, y lo que has preparado, ¿de quién será? Así es, concluye Jesús, el que acumula riquezas para sí mismo y no es rico para con Dios. La enseñanza principal de esta parábola es la advertencia contra la codicia y la confianza en las riquezas materiales. Jesús nos muestra que, aunque acumular bienes materiales pueda parecer una señal de éxito y seguridad, en última instancia, es una ilusión. La vida es frágil y las riquezas no pueden garantizar la verdadera seguridad ni la vida eterna. La verdadera riqueza, según Jesús, se encuentra en una relación rica y generosa con Dios y en vivir una vida que refleje sus valores. En la actualidad, esta parábola nos desafía a examinar nuestras prioridades y la manera en que manejamos nuestros recursos. En una sociedad que a menudo valora el éxito material y la acumulación de bienes, esta parábola nos llama a reevaluar lo que consideramos valioso. Nos recuerda que nuestras posesiones no deben definirnos ni convertirse en el centro de nuestra vida. En cambio, debemos buscar ser ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir, invirtiendo en lo que tiene valor eterno. Nos insta a vivir con una perspectiva eterna, recordando que nuestra vida en este mundo es temporal y que debemos prepararnos para la eternidad invirtiendo en nuestra relación con Dios y en obras que reflejen su amor y justicia. Al hacerlo, no solo obedecemos el llamado de Jesús, sino que también encontramos verdadera satisfacción y propósito en nuestras vidas. La parábola del juez injusto. En una ciudad, empieza Jesús, había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. En esa misma ciudad vivía una viuda que venía a él continuamente, diciendo, hazme justicia contra mi adversario. La multitud escucha atentamente, imaginando a la viuda persistente que acude al juez día tras día,
buscando justicia contra su adversario. Sienten la desesperación y la determinación de la viuda en su búsqueda de justicia. Durante algún tiempo, el juez se negó. Pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me está molestando, le haré justicia, no sea que al final venga y me agote la paciencia. La multitud siente la frustración del juez y la persistencia de la viuda que finalmente obtiene justicia, no por la bondad del juez, sino por su insistencia constante. Y el Señor dijo, escuchad lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que les hará justicia sin demora. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La enseñanza principal de esta parábola es la necesidad de la persistencia en la oración y la confianza en la justicia de Dios. Jesús anima a sus seguidores a no desanimarse ni perder la esperanza, incluso cuando las respuestas a sus oraciones parecen tardar en llegar. La parábola subraya que Dios es mucho más justo y compasivo que el juez injusto y que está atento a las necesidades y clamores de su pueblo. Jesús nos deja con una enseñanza práctica: no os rindáis en la oración, incluso cuando las circunstancias parezcan desesperadas. Cultivad una actitud de persistencia y confianza, sabiendo que Dios escucha y responde a vuestras oraciones de acuerdo con su voluntad y sabiduría. Nos insta a ser defensores de la justicia y la compasión en nuestro entorno, reflejando el carácter de Dios al abogar por los oprimidos y trabajar por un mundo más justo y misericordioso. Al hacerlo, demostramos nuestra fe en la justicia de Dios y participamos en su obra redentora en el mundo. La parábola de la semilla que crece por sí sola. En la parábola de la semilla que crece por sí sola, Jesús compara el reino de Dios con un hombre que siembra semilla en la tierra y luego deja que crezca sin intervenir. La semilla brota y crece, primero la planta, luego la espiga y finalmente el grano maduro en la espiga. Cuando está maduro, el hombre cosecha porque ha llegado el tiempo de la cosecha. La enseñanza principal de esta parábola es la naturaleza misteriosa y poderosa del reino de Dios. Jesús ilustra que el crecimiento del reino no depende del esfuerzo humano o del trabajo constante visible, sino de la obra silenciosa y poderosa de Dios. Aunque el hombre siembra la semilla y la cuida, el proceso de crecimiento y maduración está fuera de su control directo. Esto nos enseña a confiar en la providencia y el poder de Dios para hacer crecer su reino según su plan y en su tiempo. En la actualidad, esta parábola nos desafía a confiar en la obra de Dios en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Nos recuerda que, aunque podamos sembrar la semilla del Evangelio y trabajar para el reino, es Dios quien produce el crecimiento espiritual y la transformación en las personas. Esto nos llama a ser pacientes y persistentes en nuestra fe y en nuestro servicio, sabiendo que Dios está obrando incluso cuando no podemos ver resultados inmediatos. Una enseñanza práctica de esta parábola es la importancia de la perseverancia y la confianza en la obra de Dios. Debemos continuar sembrando semillas espirituales a través de nuestras palabras y acciones, sabiendo que cada acto de fidelidad puede contribuir al crecimiento del reino de Dios. También nos desafía a estar abiertos a la obra transformadora de Dios en nuestras vidas y en las vidas de los demás, permitiendo que su Espíritu Santo nos guíe y fortalezca en nuestro caminar diario. La parábola del siervo inútil. ¿Quién de vosotros, empieza Jesús, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? La multitud escucha atentamente, visualizando al siervo que regresa del campo, cansado y cubierto de polvo, y el amo que, en lugar de permitirle descansar, le pide que continúe sirviendo. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. La enseñanza principal de esta parábola es la necesidad de reconocer nuestra posición como siervos de Dios y de cumplir con nuestros deberes sin esperar recompensas o alabanzas. Jesús nos llama a servir con humildad, reconociendo que todo lo que hacemos es simplemente nuestro deber y que nuestra relación con Dios no se basa en nuestras obras, sino en su gracia. Una enseñanza práctica de esta parábola es la importancia de servir a los demás y cumplir con nuestras responsabilidades sin buscar reconocimiento o recompensas. Debemos hacer lo correcto simplemente porque es lo que Dios nos ha llamado a hacer.
Esto implica servir con humildad en nuestras comunidades, lugares de trabajo, familias y en la iglesia, siempre recordando que nuestra recompensa viene de Dios y no de los hombres. Al hacerlo, demostramos nuestra fidelidad a Dios y reflejamos el carácter de Cristo en nuestras vidas diarias. Al adoptar esta actitud de humildad y servicio, participamos en la obra de Dios en el mundo y contribuimos a la expansión de su reino. Demostramos que entendemos nuestra posición como siervos y que nuestra mayor satisfacción viene de cumplir con nuestro deber y de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. La parábola de los hijos del novio. Entonces, se le acercaron los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. La multitud y los discípulos escuchan atentamente, imaginando la escena de una boda, llena de alegría y celebración. Entienden que mientras el novio está presente, la fiesta y la felicidad reinan. Sin embargo, también perciben la tristeza que seguirá cuando el novio sea quitado. La parábola principal se centra en la imagen del novio y los invitados a la boda. Jesús compara su presencia con la de un novio en una boda, una época de alegría y celebración. Sus discípulos, los hijos del novio, no ayunan porque están disfrutando de la presencia de Jesús, el Mesías. Sin embargo, Él anticipa un tiempo cuando será quitado, refiriéndose a su futura crucifixión y ascensión, y entonces sus discípulos ayunarán. Esto implica reconocer la presencia constante de Jesús en nuestras vidas y responder con gratitud y alegría, pero también ser conscientes de los momentos en que necesitamos buscar más intensamente a Dios a través de la oración y el ayuno. Al hacerlo, desarrollamos una relación más profunda y significativa con Cristo, que nos sostiene en los tiempos de alegría y nos fortalece en los tiempos de prueba. Vivir de esta manera refleja nuestra comprensión y valorización de la presencia de Cristo, y nos prepara para enfrentar cualquier circunstancia con fe y confianza en su constante compañía y amor. La parábola de la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, empieza Jesús. Todo sarmiento que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo el que lleva fruto, lo poda para que lleve más fruto. La multitud imagina el cuidado del labrador, que con esmero y dedicación, podando las ramas para que produzcan más fruto. Sienten la importancia de la conexión vital entre la vid y los sarmientos. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La multitud visualiza a los sarmientos unidos a la vid, recibiendo su vida y nutrición de ella. Comprenden que sin la vid, los sarmientos no pueden sobrevivir ni dar fruto. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como sarmiento, y se secará, y los recogen, los echan en el fuego, y se queman. La multitud siente la urgencia de la conexión con Jesús, la fuente de vida y productividad. Perciben la seriedad de la advertencia sobre la separación de la vid. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. La enseñanza principal de esta parábola es la necesidad de permanecer en Jesús para llevar una vida fructífera. Jesús es la vid verdadera, la fuente de vida espiritual y crecimiento. Sus seguidores, los sarmientos, deben permanecer unidos a Él, recibiendo su vida y nutrición para poder llevar fruto. La poda representa el proceso de purificación y crecimiento continuo que Dios, el labrador, realiza en nuestras vidas para que podamos producir más fruto. Al aceptar el proceso de poda de Dios en nuestras vidas, podemos crecer y dar fruto abundante, demostrando así nuestra relación con Cristo y glorificando a Dios. También debemos esforzarnos por vivir de manera que refleje el carácter de Jesús, mostrando amor y compasión a los demás y trabajando por la justicia y la paz en nuestro entorno. Vivir de esta manera no solo nos permite llevar fruto en nuestras propias vidas, sino que también impacta positivamente a los que nos rodean, extendiendo el amor y la gracia de Dios en nuestro mundo. Al permanecer en Cristo y aceptar su proceso de transformación,
participamos en la obra redentora de Dios y experimentamos la plenitud de vida que Él nos ofrece. La parábola del banquete. Observando cómo los invitados escogían los primeros asientos a la mesa, empieza Jesús, les dijo una parábola: cuando seas convidado por alguien a una boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. La multitud escucha atentamente, imaginando la escena en una boda donde los invitados compiten por los lugares de honor. Sienten la advertencia de la vergüenza que podría venir al ser desplazados por alguien más honorable. Más bien, continúa Jesús, cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás honra delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La multitud visualiza el honor de ser llamado a un lugar más alto y comprende la lección de humildad que Jesús les está enseñando. Ven que el verdadero honor viene de la actitud humilde y no de buscar reconocimiento. Y también dijo al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Más bien, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. La enseñanza principal de esta parábola es la importancia de la humildad y la generosidad desinteresada. Jesús nos llama a no buscar lugares de honor o reconocimiento, sino a adoptar una actitud de humildad, dejando que otros nos honren. Además, nos insta a ser generosos sin esperar nada a cambio, mostrando compasión y hospitalidad a aquellos que no pueden devolver el favor. Al adoptar una actitud de humildad y generosidad desinteresada, reflejamos el carácter de Cristo en nuestras vidas y demostramos el amor y la compasión de Dios a un mundo necesitado. Esto incluye ser hospitalarios con los marginados, ayudar a los pobres y mostrar amor a aquellos que están en necesidad, sabiendo que nuestra verdadera recompensa viene de Dios. Vivir de esta manera no solo nos permite experimentar la bendición de Dios en nuestras vidas, sino que también impacta positivamente a los que nos rodean, extendiendo el amor y la gracia de Dios en nuestro mundo. Al actuar con humildad y generosidad, participamos en la obra redentora de Dios y experimentamos la plenitud de vida que Él nos ofrece. Hemos llegado al final de este fascinante viaje a través de las 38 parábolas más poderosas de Jesús. Cada una de estas historias nos ofrece enseñanzas profundas sobre el reino de Dios, el amor, la compasión, la justicia y la humildad. A través de ellas, Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y a seguir sus pasos con un corazón sincero y comprometido. Estas parábolas no solo enriquecen nuestra fe, sino que también nos desafían a vivir de manera que refleje el amor y la gracia de Dios en el mundo. Espero que hayan encontrado inspiración y sabiduría en cada una de ellas, y que estas enseñanzas sigan guiándolos en su camino espiritual. Si disfrutaron este video y encontraron valor en estas maravillosas parábolas, no olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido inspirador. Denle me gusta al video y compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan ser bendecidos con estas enseñanzas. Y, por supuesto, nos encantaría conocer sus pensamientos y reflexiones, así que déjenos sus comentarios abajo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las parábolas de Jesús. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga abundantemente.